Entonces, hermanos amados, el mensaje que quisiéramos compartir a manera de reflexión con todos, aparece allí el título, La soledad del remanente. La soledad del remanente. Nosotros en este momento vamos a querer hacer una referencia de lo que ha sido pueblo de Dios remanente desde el Antiguo Testamento. Por eso en el nombre del Señor les saludamos a todos de manera cordial en este día de sábado, al menos en esta parte del mundo, la parte occidental. Hoy es sábado en la mañana, pero nuestro saludo cariñoso y deseo de que nuestro Padre Celestial les abrace con su presencia a todos aquellos que pudieran estar eventualmente mirando esta presentación más adelante de manera diferida. Así es que a todos Dios les guarde y les bendiga de manera rica y abundante. Les decía que el remanente a través de la historia con frecuencia ha sido un pueblo, un segmento pequeño del pueblo de Dios en la tierra, que ha tenido que atravesar por diferentes circunstancias y aflicciones. Una de ellas es la soledad. Y esto lo vamos a mirar en detalle, aunque de manera resumida, en el estudio de la fecha. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, va a ser el primer texto bíblico. Arribita, no sé si se puede distinguir en pantalla. Hemos mostrado allí lo que es la definición de el remanente, de acuerdo al diccionario. Los restantes, quiere decir la palabra remanente, residuo, resto o lo que queda. Y entonces el texto de Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este texto, en otras versiones donde aparece allí la palabra resto, que la hemos resaltado en color rojo, dice del resto de la descendencia. Y descendencia es simiente en otras versiones. De acuerdo a Gálatas 3:16, la simiente es Cristo. Pero también desde el punto de vista del pueblo de Dios a través de las épocas, la simiente vienen siendo también los descendientes de la mujer perseguida en el desierto por 1260 años, de acuerdo a la profecía. Y los que descendieron de esa simiente fueron los iniciadores o los pioneros del mensaje restaurador de calzadas y reparador de portillos en el siglo XIX. Así es que el dragón no persigue ni a la mujer, ni persigue a la descendencia, sino que persigue a el resto de la descendencia, el remanente de la descendencia de la mujer, que es precisamente el pueblo último que afrontará los peligros de los últimos días, la crisis de los últimos tiempos, el tiempo de angustia que está anunciado y profetizado en las Escrituras. Así es que ese es el residuo, ese es el resto, el restante, lo que queda o el remanente, el último segmento de fieles que habitará la tierra en la última etapa, los cuales, como vamos a mirar en el estudio, sufrirán en la etapa de sus vidas cristianas
la desolación de la persecución, pero también la soledad y el aislamiento. Vamos a mirar nosotros, por ejemplo, poniendo, vamos a decir, por referencia a nuestra propia condición actual. En este momento preciso en que estamos hablando con ustedes, ¿cuántos estamos acá participando de este culto? Unos 40 tal vez, mejor un poquito más. Bueno, somos un grupito, por supuesto. Somos un grupito. ¿Saben ustedes, hermanos y hermanas, que posiblemente cuando termine este servicio en un ratito, muchos de nosotros estaremos el resto del sábado adorando en soledad, tal vez en nuestras casas, con nuestras familias? Cristo dijo en los evangelios que donde quiera hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí en medio de ellos estaría Él para bendecirles. Pero ¿qué tal si ni siquiera nosotros somos 2 o 3, sino que posiblemente somos uno solo? ¿Saben ustedes qué cantidad de creyentes están solos en este día? No 2 o 3, sino una sola persona, un solo creyente, hombre o mujer, o joven o niño, adorando a Dios por la razón de que están marginados, aislados, porque el resto de creyentes que se supone estuviesen adorando con Él no le aceptan en su círculo de adoración porque piensa diferente, porque tiene algunas posiciones contrarias a su formación de creencias, a sus paradigmas o sistemas de creencias. Nosotros sabemos en lo personal, y hablo a título propio, lo que yo les estoy diciendo. Muchos hermanos en diferentes partes dicen: he aceptado la verdad y la doctrina apostólica ratificada y confirmada por los pioneros, pero por acá no hay nadie más en mi país o en mi ciudad o en mi pueblito o campo que piense de esa manera. Por lo tanto, no soy bienvenido o bienvenida a la comunidad de creyentes adventistas, en este caso, que se congregan, porque yo estaría fuera de grupo y sencillamente me aíslan, me marginan y no soy parte de su círculo de afecto. ¿O estoy diciendo algo que alguien no haya experimentado alguna vez, hermano querido? ¿Cuántas personas nos dicen a nosotros: es que no hay con quién congregarse acá? No tenemos ningún grupo de hermanos que piense como nosotros. Y tenemos que recurrir, por supuesto, a la iglesia del aire, la iglesia online, lo cual representa una bendición. Pero, por supuesto, hay que tener las condiciones, hay que tener la tecnología, a veces no está, y es de mucha ayuda la iglesia en línea. Pero realmente, que como dice la palabra de Dios, no dejando la congregación como algunos tienen por costumbre, la asociación presencial de creyentes en una misma zona que puedan organizarse para primero adorar juntos, por supuesto, pero también para estructurarse de una manera que puedan hacer sentir a la comunidad a donde viven que forman parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo aquí en la tierra. Y eso no siempre es posible, eso no siempre puede lograrse, o porque no hay nadie allí en los alrededores, o sencillamente porque sí hay creyentes que guardan el sábado y que tal vez están esperando la venida de Cristo, pero que de alguna forma sus enseñanzas, creencias, doctrinas no son compatibles con la verdad pura y la sana doctrina aprendida de nosotros por los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, y por lo tanto no
podemos conformar parte de esa comunidad y nos sentimos solos o aislados. Vamos a mirar ahora este texto bíblico que aparece allí en pantalla y dice Lucas capítulo 12, verso 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Creo que es una hermosa promesa para aquellos que se sienten solos o solas en su lugar y que no tienen con quién congregarse, teniendo la misma actitud o pensamiento, enseñanza, doctrina, creencia, pero que además pudiesen estar solos también, como hemos dicho, porque sencillamente son marginados y a veces hasta perseguidos, excluidos del círculo de creyentes, porque creemos, por ejemplo, que Jesucristo es el Hijo literal de Dios. ¿A cuánto les pasa eso? Remanente será una compañía reducida. Bueno, Cristo dijo manada pequeña. Pero no solamente reducida y pequeña, con frecuencia esa comunidad de creyentes, si puedo estarle hablando a alguien que esté en esa condición, una manada reducida, pequeña, pero también aislada y solitaria. Voy a presentarles ahora a el personaje del Antiguo Testamento llamado Elías Tisbita. Y vamos a mirar en las Escrituras la soledad de Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Anoten el texto, lo pueden leer en sus Biblias físicas o si gustan, pues le dan seguimiento aquí en pantalla donde está apareciendo el texto. Dice así la palabra escritural inspirada, citamos. Acab, saben que Acab era el rey de Israel, contó a Jezabel, esposa de Acab, todo lo que Elías había hecho y que había matado a todos los profetas. Entonces Jezabel, leo versículo 2, envió un mensajero a decir a Elías, que los dioses me traten con todo rigor, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de ellos. Breve comentario, esto en el contexto de lo que ocurrió luego de la prueba a la que Elías desafió a los profetas de Baal, 450 profetas, y a los 400 profetas de Acera, los dioses falsos que promovía esta mujer pagana, Jezabel, esposa del rey de Israel, Acab, una alianza totalmente ilícita. Y Acab representaba el sistema de gobierno corrupto y Jezabel representaba a la iglesia pervertida. Así es que aquí estamos mirando la fusión o el sincretismo de iglesia y Estado representado en una pareja. Dijimos representa o representaba el gobierno corrupto y ella a la iglesia impura, una mujer perversa. Sabemos que iglesia es mujer. Versículo entonces 3. Estamos en Primera Reyes, capítulo 19, versículo 3. Viendo eso, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba, en Judá, dejó a su criado allí. Y ahora miren lo que va a pasar en el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, Elías. Al llegar, se sentó debajo de un árbol, un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Eterno. Algunas versiones dicen, oh Jehová, quita mi vida, que yo no soy de mis padres. La aflicción estaba luego de que el Señor ratificara que Elías era su siervo y confirmó que el sacrificio de Elías, al ser aceptado, descendiendo fuego del cielo y consumiendo allí el altar que él había preparado, mientras que no ocurrió lo propio con los altares levantados por los falsos o por los falsos profetas de los dioses
sobre su lomo, sobre su ser, la fusión de los sistemas de gobierno y religiosos encarnados en la persona. Huyó aterrorizado y se fue lejos, apenas teniendo un asistente con él que se fue finalmente por otro camino. Y en la soledad, allí el fiel Elías, representando al remanente de una nación en apostasía, deseó morirse al punto de pedirle a el Eterno en oración que le quitara la vida. Entendía Elías que ya no era útil. La soledad le abrumaba. Se sentía incapaz, impotente ante la presión que sobre él se cernía. Por lo tanto, mejor le era estar muerto que seguir viviendo. ¿A qué extremo de angustia y desesperación? Como también ocurrió lo propio con el segundo Elías, Juan el Bautista. Pero debo recordar, sin embargo, volviendo muy brevemente al caso de Elías, que aunque él se sentía solo, en el mismo relato que recién leímos un poquito más adelante, el Señor le recuerda que aunque físicamente él en derredor suyo no mirara otros creyentes que confiaran en el mismo Dios del cielo, el Señor se había reservado a 7,000 otros fieles a quienes Elías no miraba y con los cuales no compartía. Y esos 7,000 otros fieles no habían doblado tampoco sus rodillas a Baal, ni le habían besado a los dioses ajenos, como era la práctica y costumbre de los paganos. Así es que el Señor se reservó a estos otros fieles. Sin embargo, Elías no los miraba y pensaba en su momento entonces que él estaba solo. Y por supuesto, independiente de esos otros seres humanos, también el Señor y sus ángeles estaban todo el tiempo con Elías, y se lo manifestó después cuando se le apareció en un silbo suave y apacible y le dio las instrucciones pertinentes. Miremos ahora este otro remanente del pueblo judío que estaba en apostasía en el Antiguo Testamento, y arribamos hasta los inicios del Nuevo Testamento y nos encontramos con el carácter especial de Juan el Bautista, precursor de Cristo, nada menos que el Salvador. ¿Cómo experimentó la soledad Juan el Bautista? Juan capítulo 3, versículo 1. En esos días se presentó Juan el Bautista predicando, ¿dónde? En el desierto de Judea, porque vivía en el desierto. Decía Juan: arrepentíos, versículo número 2, que el reino de los cielos se ha acercado. Verso 3, este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ya la profecía indicaba, haciendo aquí un breve comentario, ya la profecía comentaba en Isaías que vendría un precursor, uno que abriría el camino, que introduciría al Mesías al mundo, refiriéndose a Juan el Bautista, quien efectuaría su ministerio no en Jerusalén, no en Galilea, no en las ciudades populosas, sino que tendría un ministerio aislado en el desierto, nada menos. Verso número 4. Juan llevaba un vestido hecho de pelo de camello y un cinto de cuero en su cintura, y comía langostas, una planta, y miel silvestre. O sea, que era tan humilde, tan sencillo, que ni siquiera tenía los atuendos, Juan el Bautista, el atavío de las personas pueblinas, citadinas, sino que era todo un campesino que vivía aislado
y no tenía un roce social con la populosa comunidad de los judíos. Sin embargo, de alguna forma corrió su reputación y fama y la gente venía hacia él al desierto. Versículo 7. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y a veces, hermanos, lo que constituye la soledad es precisamente nuestro mensaje. Lo pudimos mirar en Elías. Su mensaje fue precisamente lo que lo aisló de no ser popular ni con Acab ni con Jezabel. Lo propio ahora está ocurriendo con el Bautista. Esta gente venían a ser bautizados, pero no porque tenían una convicción en el Mesías a quien Juan el Bautista estaba anunciando, sino porque esto les representaba estatus, pues lo hacía a los fariseos y saduceos más religiosos, aceptando el bautismo de un supuesto arrepentimiento, pero Juan pudo percibir su intención hipócrita al venir hasta él y les llamó generación de víboras. Por eso el versículo 8 les dice: producid frutos dignos de arrepentimiento y no penséis en vuestro interior: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. Los fariseos, los saduceos, los judíos en sentido general, que tenían a Abraham por padre y a Moisés por profeta, entendían que participar de un ritual religioso les daba estatus, les daba categoría y prestigio, mas no querían abandonar sus prácticas de pecado y no experimentaron verdadero arrepentimiento y contrición por sus pecados. Percibiendo esto, el profeta les llama generación de víboras y les conmina a que lo que tienen que hacer no es sencillamente un ritual exterior de parafernalia para parecer muy buenos o santos, sino por el contrario, que realizaran frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces le da una sentencia en el versículo 10. El hacha ya está puesto a la raíz de los árboles. Todo árbol, refiriéndose a ellos, que no da buen fruto, será cortado y echado en el fuego. Este mensaje, tan directo como el que había dado su predecesor Elías, ahora a Juan el Bautista, que viene con el poder y el espíritu de Elías, da justa y precisamente el mensaje contundente que anuncia el advenimiento o llegada del Mesías y manda a las personas a arrepentirse. Pero este mensaje bíblico, inspirado por el Espíritu Divino, le produjo a Juan el Bautista el hecho de que fuera perseguido y además de ello aislado. Ustedes saben eventualmente cómo termina la vida de Juan el Bautista. Otra vez, un sistema de poder encarnado por Herodes, más su perversa mujer Herodías, haciendo conjunción otra vez aquí, el Estado con una mujer. Conocemos muy bien en profecía, ¿verdad?, qué quiere decir o qué simboliza una mujer. Otra vez la misma fusión, igual que con Elías, poder político con una mujer. En el caso de Elías fue Jezabel. Aquí, Herodes en contra de Juan el Bautista y la perversa mujer Herodías, pues provocaron la decapitación de Juan el Bautista, quien en soledad muere allí en una mazmorra, en una cárcel. El deseado de todas las gentes, comentando este evento de Juan, dice: pero por causa de los millares que en años ulteriores por venir debían pasar de la cárcel a la muerte, Juan el Bautista había de beber la copa del martirio. Mientras los discípulos de Jesús languidecen en solitarias celdas, o perecieren por la espada,
el potro o la hoguera, aparentemente abandonados de Dios, Elías Juan el Bautista, y de los hombres, ¿qué apoyo iba a ser para su corazón, para los fieles del futuro, el pensamiento de que Juan el Bautista, cuya fidelidad Cristo mismo había atestiguado, había experimentado algo similar? ¿Qué había experimentado antes de lo que vamos a pasar nosotros en el futuro? Pues precisamente la espada, la persecución, las cárceles solitarias, la hoguera, el sentirnos sin apoyo de nadie. Así como Elías estaba solo por allá, así estaba Elías solo con un pequeño grupito que finalmente pues terminaron, por un lado, Juan el Bautista preso en soledad, y finalmente ni siquiera, dice el deseado de toda la gente, Cristo vino a visitarlo, aunque él le hubiese gustado a Cristo hacerlo. Y también Juan el Bautista le hubiese gustado recibir la presencia, la visita del Mesías, a quien él había bautizado, primo hermano, por cierto, también un vínculo filial, familiar muy cercano allí. Pero dice que Cristo se hubiese expuesto y se hubiese colocado a merced de los enemigos que tenían a Juan en la cárcel, a saber, el poder político y el poder religioso combinados. De manera que la lección de Juan el Bautista nos ayuda mucho a saber que aunque aparentemente el remanente de Dios sufre la soledad, no está realmente abandonado. Pero por causa de los millares que en años ulteriores debían pasar por la cárcel, pues es precisamente por lo que se habla de la historia de Juan el Bautista. La soledad de Jesús. Aquí hacemos un paréntesis porque estamos mirando el primer Elías, que fue Elías Tisbita, el del Antiguo Testamento, el que confrontó a los sacerdotes infieles de Baal y de Acera, patrocinado allí por la sacerdotisa, pues Jezabel. Vamos a mirar ahora Marcos capítulo 14, donde habla también de la trama por la que pasó Jesús, el momento de tristeza, y también Jesús pasó por su momento de soledad. Y así mismo lo hemos intitulado, La soledad de Jesús. Marcos 14:33. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, Jesús, y empezó a sentir pavor y angustia, dice esta versión. Versículo 34, le dijo Cristo a sus 3 discípulos, mi alma está abrumada de tristeza, hasta el punto de morir. Sentía el pavor, la soledad, la angustia, Jesús y la soledad. Quedaos aquí y velad. Versículo 35. Y adelantándose un poco, se separó Jesús de ellos 3, se postró en tierra y oró, su padre, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Hermanos, recuerden que Cristo en su momento tuvo multitudes que le seguían, pero eran multitudes interesadas. Le seguían o porque Cristo les alimentaba con panes y peces, o le seguían porque querían hacerles rey. Pero cuando Cristo le manifestó que su reino no era de este mundo y que debían preocuparse más por el alimento espiritual que por la comida física que perece, las multitudes se fueron alejando de él. Y cuando llegó precisamente el gran momento de la angustia, ya prácticamente las multitudes no estaban con Cristo, ni siquiera estaban siendo, vamos a decir de alguna manera, empáticos con él, sino que ahora vociferaban, crucifícale, crucifícale. Así es que hasta sus discípulos, se notaba en los discípulos una cierta frialdad al punto de que no podían velar ni siquiera por un rato en oración, siendo, vamos a decir, empáticos con él, identificándose con su calamidad, sino que el sueño físico los vencía y no veían la urgencia del tiempo. Porque aparte de una somnolencia física, los discípulos también estaban dormidos desde el punto de vista espiritual. Versículo 36, seguimos en Marcos capítulo 14.
decía esto, Cristo, Padre, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero sea hecho, sino lo que tú quieres. Y nuevamente, porque fue 2 veces y ahora la tercera vez en el verso 37, volvió y los halló durmiendo como habían estado durante toda esa vigilia. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y más adelantito el relato continúa diciendo, hermanos amados, que por tercera vez no pudieron acompañar a Cristo en oración, y en su momento de más tragedia, desde su máxima tragedia, cuando realmente la crisis estaba en su cenit, en el culmen, Cristo estuvo solo, a no ser por el ángel enviado por el Padre que vino a consolarle, pero humanamente Cristo estuvo solo, en soledad, en solitario, como lo estuvo Elías, como lo estuvo en esa prisión inhóspita Juan el Bautista, desde donde fue sacado para cortarle la cabeza. ¿Y qué entonces termina diciendo el relato? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está presto, pero la carne es débil. De nuevo fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos cargados de sueño, y no sabían qué responderle, porque la somnolencia de los discípulos no solamente era física, sino también que era espiritual. ¿Estáis durmiendo y descansando? Versículo 41, basta, ha llegado la hora. Y cuando llegó la hora, Cristo estaba en soledad. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Versículo 42, levantaos, vamos, ustedes no han orado, solo yo he estado orando y lo he hecho solo porque nadie me ha acompañado. El que me entrega se acerca. Y qué triste, qué triste, qué triste, uno de los versículos más tristes de la Biblia. Marcos capítulo 14, versículo 50, que nos sirvió de plataforma en la lectura bíblica. Entonces todos sus acompañantes, todos sus discípulos lo dejaron. ¿Y qué hicieron además, hermanos y hermanas amadas? Huyeron. Allí Cristo estuvo también en soledad, enfrentando la crisis en solitario, solamente sabiendo que el Padre le era acepto y sabía que había recibido allá en el lugar del trono de Dios en el cielo sus plegarias y era aceptado. Pero qué triste que sus congéneres, sus amigos con los que compartía todos los días, sus compañeros de ministerio, no pudieron en este momento darle un abrazo y decirle: estamos contigo en esta hora ciaga, en este momento de tragedia, en este momento de crisis extrema. Aquí estamos para decirte: puedes contar con nosotros. No, el Hijo de Dios estuvo en este momento enfrentando la crisis en soledad. E inclusive en la cruz, Cristo se sintió tan, pero tan solo, que exclamó diciendo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Se sintió, humanamente hablando, tan excluido del afecto de los hombres, pero en un momento hasta miró también que debido a que había cargado el pecado del mundo, el mismo Padre le había dado la espalda, lo que realmente no era de esa forma, sino que debía cumplirse toda profecía. Oh, hermanos queridos, y ahora, luego de mirar el ejemplo del primer Elías, el tisbita, el segundo Elías en el caso de Juan el Bautista, solitario en una mazmorra allí nauseabunda, y de mirar cómo Cristo mismo experimentó la soledad, nos confrontamos nosotros en esta hora última a la misma realidad de que tendremos que hacer frente de manera individual posiblemente a la crisis de la soledad, la persecución, el desprestigio, las calumnias, el no ser de afecto para mucha gente, incluyendo nuestros
amados del círculo familiar cercano, pero nuestros hermanos, hermanos y hermanas que en algún momento se arrodillaron junto con nosotros, que se sentaron al lado de una banca en algún templo, o que tal vez por las redes hemos estado conectados simultáneamente, escuchando un mensaje como ahora, o adorando juntos. Oh hermanos, tendremos posiblemente muchos de nosotros que experimentar la soledad del remanente, porque seamos despatriados, llevados a otros países que no es el nuestro, posiblemente encarcelados, posiblemente traicionados por amigos, por hermanos, por creyentes, por padres, por madres, por nuestros amigos más cercanos. Qué tristeza va a ser esto. Oh, pero en medio de la crisis el Señor también nos manda un mensaje de aliento. Hermanos, nos manda un mensaje de esperanza. Aunque estemos enfermos en algún lugar allí, tirados para dejar que se nos deje morir como si no fuéramos seres humanos, privándonos de alimento y de agua, el Señor estará a nuestro lado. No olvidemos que así fue en el caso de Elías, en el caso del Bautista y del mismo Cristo Jesús. Mateo 10:22, que es lo que dice la palabra como mensaje profético en las palabras de Cristo: y seréis aborrecidos. ¿De cuántos? De todos. ¿Por causa de qué? De mi nombre, dice Cristo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el mismo libro de Mateo, en el capítulo profético número 24, versículo 9, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay un texto que no lo tenemos aquí en las diapositivas, pero que dice que nos perseguirán y llegará la hora en que cualquiera que nos mate pensará que rinde un servicio a Dios. Es el Evangelio de Juan, capítulo 16. Miren qué dice la inspiración en esta cita. ¿Qué va a pasar con los creyentes? Denunciarán a sus hermanos, esto es los impíos, en el momento de la crisis final. Van a denunciar a sus hermanos, indicando los lugares donde se hayan ocultado. Crisis final, la persecución última por el decreto dominical. Y guiando a los lobos hacia su rastro. Pero ¿quiénes que van a guiar a los lobos hasta donde estamos, hermanos, allí siendo protegidos o escondiéndonos? Los hermanos. Miren cómo comienza la cita. Denunciarán a sus hermanos. Y entonces sigue diciendo: Cristo nos ha advertido de este hecho a fin de que no nos sorprendan los métodos crueles e inhumanos que adoptarán familiares y amigos. Esto es la Review and Herald del 20 de diciembre de 1198. Está también en Maranatha el Señor. En contra de este enunciado. Cuando alguien de su círculo de afecto íntimo cercano le falla, le traiciona, le miente y le produce un mal, una desgracia, yo creo que se siente mucho más que un desconocido, ¿no es cierto? De alguien que usted no ha tratado, que no esperaba nada de él, es un desconocido, nunca lo había visto, apenas algunas veces lo había someramente así tratado, le hace algún daño, le hace algún mal, le provoca algún perjuicio. Usted pues por supuesto lo siente, pero no en igual dimensión que si este acto de maldad, de traición, con el que comía junto a usted a la mesa. Es mucho más doloroso cuando el escarnio, la traición, el perjurio viene producido por alguien de un círculo íntimo. Dice allí
descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos, excepto de la de Jesucristo. Maranata, el Señor viene, 195. Hermanos, llegará un momento en que pareciera que no podemos confiar en nadie. Mire lo que dice esta cita allí con letritas azules. Descubriremos cuando venga la realidad que tendremos que desprendernos de todas las manos, excepto de la de Jesucristo. Pareciera que será el único que no nos va a fallar. Pareciera que sería la única ancla de la cual podremos sostenernos. En quien confiaba mi amigo del alma me traicionó, como traicionó Judas a Cristo que comía de su plato. Como fueron bien abandonados por aquellos a quienes Cristo les había lavado los pies. Es que nadie se podrá confiar aparentemente. Hermanos amados, esto es para pensarlo porque está cerquísima de nosotros, para que nadie se desaliente. Por eso dice que se nos ha dicho para que no nos sorprendan los métodos crueles, inhumanos que van a adoptar familiares y amigos, para que no nos decepcionemos en una manera exagerada diciendo, pero yo no esperaba que lo hiciera él, tal vez los enemigos, pero no mi hermano íntimo, de él yo no lo esperaba. Pues espérelo, hermanos, podría pasar si esa persona no ha experimentado en ese momento determinado la verdadera conversión. Y miren cómo termina esta última parte donde dice los amigos. Los amigos demostrarán su perfidia, su falta de afecto y nos traicionarán. Nuestros familiares, engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios, nos harán frente y pondrán su máximo empeño para ponernos en situaciones difíciles, con la esperanza de que reneguemos de nuestra fe. ¿Por quiénes estarán siendo usados? Nuestros amigos, nuestros familiares cercanos. Hermanos amados, estarán siendo usados por el enemigo, que les habrá tomado su mente porque no están sellados ya en ese momento. Y si ya Cristo salió del lugar santísimo, por ejemplo, no pueden ahora dar una reversa, no pueden echar para atrás, no pueden cambiar de bando y estarán sumidos totalmente bajo el control del enemigo y ya no habrá afecto hacia nosotros, aunque sanguíneamente sean nuestros familiares, aunque hayan sido en su momento hermanos en la misma fe. Pero podremos poner confiadamente nuestra mano en la de Cristo en medio de las tinieblas y el peligro. No sé si se distingue muy bien allí, parece que está un poquito grande, pero está en manuscrito del 1889, número 21, y también en Maranata 195. O sea, que la única mano de la cual podremos asirnos es la mano de Cristo, como vimos antes en el libro El deseado de todas las gentes. Serán vilipendiados. Sus palabras de los creyentes y su fe serán tergiversadas. Es posible que la frialdad y el desdén sean más difíciles de soportar que el martirio. Hermanos, ustedes notaron que dice allí, hermanas queridas, dice aquí que es posible que el martirio sea más cómodo o menos difícil de soportar que la frialdad y el desdén. O sea, la traición va a ser más dolorosa que el mismo martirio. Miren ahora, los padres se opondrán severamente a los hijos. Atención, hijos. Los padres se opondrán severamente a los hijos que acepten la verdad impopular. Los que sirvan escrupulosamente a Dios, como debe ser, serán acusados de rebelión. Los bienes ligados a hijos o familiares que crean en la verdad presente serán entregados a otras manos. Los tutores, sigue diciendo la cita, privarán a los huérfanos y a las viudas de sus legítimas asignaciones. No se va a tener compasión. Ay, que él es un huerfanito. Ay, que esa señora es viuda. No se tendrá compasión de nadie. Y esto por los amigos cercanos, por lo de la misma familia, por los líderes religiosos que una vez tuvieron, tuviste alta estima por ellos y ellos por ti. Sigue diciendo, los que se aparten del mal se constituirán en víctimas de las leyes decretadas para dominar las conciencias.
Los hombres se apoderarán de bienes sobre los cuales no tienen derecho. En un futuro cercano, esto es futuro, se cumplirán las palabras del apóstol. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ustedes saben que esto es una cita que escribió Pablo ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3. De manera, hermanos amados, que esto es lo que nos espera. Y en esta crisis van a estar unidos, por supuesto, los sistemas de poder encarnados por los gobiernos del mundo, como ocurrió con Elías y como ocurrió con Juan el Bautista, y siempre presente una mujer. En el caso ya de aplicación profética, la mujer será la iglesia apóstata o ramera junto con sus hijas. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles. Tercer Elías, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede, a propósito, para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos, sin ayuda de nadie. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprestará a socorrerlos, como estaba solitario Juan el Bautista. Y ningún oído humano te va a escuchar cuando digas: apelo a la ley y a la constitución. ¿Cuál constitución? La constitución es la del Estado y la de la iglesia dominante. Pero esto es un acto de violación a mis derechos humanos. No hay derechos humanos para los apóstatas, para los herejes. Pero es que tú estás contrario a lo que son las leyes del país y a mis derechos ciudadanos. No existen tales derechos para usted. Demanda la presencia de un abogado. Ningún abogado quiere defenderlo. Pero entonces yo estoy pidiendo que me permitan a mi familia venir a visitarme y traerme un plato de comida. Su familia está en contra de usted. Pero ¿dónde están mis hermanos de iglesia? No hay hermanos de iglesia. Pero ¿dónde están mis amigos? Mis amigos están huyendo como huyeron los discípulos. Hermanos, por eso es que dice Daniel 12:1, tiempo de angustia cual nunca fue. Es que los suyos lo van a abandonar. Usted tendrá que vivir en la soledad de su fe, con lo que usted ha aprendido y contando por fe que Cristo le está acompañando y los ángeles están con usted, aunque usted no los vea. Por la fe el justo vivirá. Hermanos queridos, pero en medio de esa crisis no olvidemos lo que el Señor, nuestro amado Maestro, dijo cuando estuvo aquí en la tierra, de sus últimas palabras. El remanente nunca deberá olvidar las promesas del divino Maestro que dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está a nuestro lado. Aunque Elías no veía los 7,000, allí estaban otros fieles que oraban también. Aunque Juan el Bautista no lo sabía, la cárcel estaba circundado por ángeles que le estaban dando ánimo para soportar la última prueba por la cual tendría que pasar, la prueba de la decapitación. Aunque Cristo se sentía en soledad y abrumado y pensaba que hasta el Padre lo había abandonado, huestes angélicas por miríadas estaban a su alrededor para confortarlo y para hacerle saber que era todavía y siempre lo fue y lo será el Hijo del Dios Altísimo, y que el Padre nunca había dejado de amarlo. Lo propio ocurrirá con el remanente final, cuando estemos acosados por los sistemas humanos y por la mujer ramera de los últimos días, la Jezabel moderna, la Herodías moderna, que junto con los sistemas de poder representados por Acat y por Herodes, también le harán la contra al pueblo de Dios, con la agravante de que, igual que en el caso anterior, estaremos también desprovistos de toda ayuda humana. Dice el deseado de todas las gentes, y esta es tal vez la última cita: conozco los pesares demasiado hondos para ser susurrados a ningún oído humano. No penséis, oye hermano querido, aquí el bálsamo del cielo para ti, mi hermana. No pienses que estás solitario y desamparado, no.
aunque en la tierra vuestro dolor no toque cuerda sensible alguna en ningún corazón, miradme a mí y vivid. Allí está Cristo, están los ángeles y en diferentes partes del mundo están tus otros hermanos padeciendo por lo mismo por lo cual tú estás pasando. Y siempre habrá un bálsamo celestial para consolarte y para decir, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque los montes se moverán, dijo Isaías en el capítulo 54. Los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Hermanos, este mensaje de ánimo y de esperanza, para que no importa por lo cual tengas que atravesar aún la soledad del remanente, recuerdes y reconozcas que detrás del túnel oscuro hay una luz brillante que se enciende con todo su esplendor, y el sol de justicia resplandecerá, y aquellos que han sido fieles escucharán las palabras: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros. Y entonces conoceremos como fuimos conocidos. Entonces entenderemos que nunca estuvimos solos, que si se hubiesen abierto nuestros ojos como pidió Eliseo para con su siervo Eliseo, veremos entonces a los ejércitos de Jehová alrededor nuestro, y veremos la gloria de Jehová a nuestro alrededor, y sabremos entonces que siempre Cristo nos estuvo en las palmas de sus manos esculpidas, porque para Él somos como la niña de sus ojos, aunque pareciera que estamos en soledad. Dios bendiga a su pueblo, porque con Él somos más que vencedores. Son muchos más los que están con nosotros que los que están con los enemigos, y con Cristo siempre somos mayoría. No temáis, manada pequeña, Maranata, Cristo ya viene.